El otro día, en una cena con amigos, mientras preparábamos las brasas para la barbacoa, salió un tema que me apunté porque me pareció de lo más interesante. Entre brasas, carne y risas, empezamos a debatir sobre cuáles han sido los territorios que jamás, en toda la historia, han sido conquistados. Porque a lo largo de los siglos, imperios colosales han caído, reinos han desaparecido y civilizaciones enteras han sido borradas del mapa. Pero, ¿existe algún lugar que nunca, en ningún momento de su historia, haya sido tomado por completo? Hoy vamos a descubrirlo. Y te aviso, la lista es más corta que tu nómina final de mes. Primero repasaremos a los grandes candidatos, países casi imposibles de someter, que hicieron sudar a potencias enormes, pero que en algún momento acabaron cayendo al 100%. Y al final quedará uno solo, el único superviviente de esta lista negra para los conquistadores. Luis, un amigo apasionado por la época contemporánea, siempre dice que si hay un lugar que se ha ganado su apodo a base de hacer morder el polvo a gigantes, ese es Afganistán. En el siglo XIX, humilló en varias ocasiones al todopoderoso Imperio Británico, primero en la Primera Guerra Anglo-Afgana, 1839-1842, después en la Segunda, 1878-1880, y finalmente en 1919, asegurando su independencia definitiva de Londres. En el siglo XX volvió a demostrar por qué sus montañas y su gente son temidos. Resistió durante 10 años la invasión soviética, 1979-1989, en una guerra de desgaste que drenó vidas y recursos. Ya en el siglo XXI, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos y sus aliados ocuparon todo el país en 2001, pero jamás consiguieron sofocar la resistencia talibán, que 2 décadas después volvió a tomar el poder. Conclusión: Afganistán es un territorio imposible de someter a largo plazo, aunque en momentos puntuales sí ha sido conquistado en su totalidad. Entonces entró en acción Sir Thomas, un amigo que no pierde oportunidad para presumir de su querida Inglaterra, desde que su padre le contó que tenían antepasados ingleses. Aunque si me preguntas a mí, lo único que realmente tiene de inglés es su bulldog, y eso si no cuenta el té que bebe por postureo. Siempre lo dice con una sonrisa orgullosa: «Reino Unido, fortaleza insular, mi amigo». Y lo cierto es que en la era moderna, razón no le falta. En 1940, mientras media Europa caía bajo las botas de la Alemania nazi, los alemanes no lograron poner un pie en sus costas. Y no fue por falta de ganas. La Luftwaffe bombardeó Londres durante meses, pero la Royal Air Force y el siempre traicionero Canal de la Mancha hicieron su trabajo. Claro, que si miramos la historia completa, la cosa se pone menos heroica. En 1066 los normandos cruzaron el canal y conquistaron Inglaterra entera, cambiando su idioma, su cultura y hasta quién podía llamarse noble. Y si retrocedemos todavía más, los romanos ya habían dejado su huella. Entre el año 43 y el 410 después de Cristo, ocuparon toda Inglaterra y Gales e incluso parte de Escocia, hasta donde las tierras altas y sus habitantes les permitieron avanzar. Conclusión: en la era moderna, invencible. En la antigüedad, una conquista más en el currículum de la historia. Y aquí entra Paco, el del grupo, ese que cuando alguien menciona a España se transforma. Si le das un poco de vino, la defiende con más pasión que Gandhi la independencia de la India. «¡España! ¡Resistencia milenaria, chaval!», dice, golpeando la mesa con la mano. Y no es para menos. En el 711, los musulmanes cruzaron el estrecho y ocuparon casi toda la península, pero en el norte, en esas montañas envueltas en niebla, unos reinos cristianos se atrincheraron y comenzaron una reconquista que duraría casi 8 siglos. En 1808, Napoleón, el hombre que había paseado su ejército por Europa como si fuera su jardín, invadió España y ocupó gran parte del territorio, pero nunca logró clavar su bandera en toda la península. Entre guerrillas, emboscadas y un pueblo que se negaba a arrodillarse, terminó marchándose con menos gloria que con la que llegó. Claro, si nos vamos más atrás, ni montañas ni murallas detuvieron a Roma. Entre el 218 y el 19 a.C., los romanos conquistaron Hispania entera, la convirtieron en provincia y la llenaron de calzadas, teatros y acueductos. Conclusión: de todos los imperios que intentaron someterla, solo Roma consiguió conquistar de verdad estas tierras. Y luego está Japón, orgullo insular. Chaval, dice Jesús, el otaku del grupo, ese que está obsesionado con Japón y su cultura. Aunque, en vez de ver tanto anime, podría ducharse más seguido. Nah, es broma.
Japón es una isla que siempre ha visto el mar como su muralla. En 1274 y 1281, los mongoles de Kublai Khan intentaron invadirlo con flotas inmensas, pero el cielo se puso del lado de los samuráis. 2 tifones, bautizados después como kamikaze, viento divino, destrozaron las armadas antes de que tocaran tierra. Durante siglos, Japón vivió aislado, puliendo una cultura orgullosa y un código guerrero implacable. Y en el siglo XX decidió que ya no bastaba con defenderse, se lanzó a expandir su imperio por gran parte de Asia, pero en 1945 todo cambió. La Segunda Guerra Mundial terminó para Japón con 2 golpes que el mundo nunca olvidaría: las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aquello forzó su rendición y por primera vez en su historia fue ocupado totalmente entre 1945 y 1952 por Estados Unidos y los aliados. Conclusión: casi intocable durante siglos, hasta que necesitó la mayor arma jamás creada por el ser humano para doblegarlo. Y claro, después de hablar de Japón, Jesús suelta un «Luis, sujétame el rubata» y se lanza a bucear por los suburbios más oscuros de Internet como solo él sabe hacer. Vuelve al rato con esa cara de «he encontrado oro» y nos suelta 2 historias que, contra todo pronóstico, lo eran. Primero, Tailandia, el diplomático del sudeste asiático. Mientras sus vecinos caían uno por uno bajo las garras de potencias europeas, Tailandia esquivó la colonización con un arte que ni el mejor jugador de póker. Vamos, que eran los maestros del sí pero no con Francia y Reino Unido. Pero en 1942, la Segunda Guerra Mundial les cambió la partida. Japón llegó, ocupó el país y la diplomacia terminó guardada en un cajón esperando tiempos mejores. Después está Etiopía, orgullo africano. En 1896 le dieron un bofetón histórico al colonialismo al derrotar a Italia en la batalla de Adwa. Un golpe tan duro al orgullo italiano que Mussolini, décadas después, regresó con ganas de revancha. Entre 1936 y 1941 ocupó el país por completo, pero los etíopes nunca dejaron de resistir, haciendo que cada día de ocupación fuera un dolor de cabeza para los invasores. Conclusión: uno ganó con diplomacia, el otro con guerra, pero al final ni el más listo ni el más fuerte se libraron de acabar en el capítulo de ocupados por potencias extranjeras en los libros de historia. Así es la vida y así son las búsquedas raras de Jesús. Y después de que Jesús nos llenara la cabeza con Tailandia y Etiopía, me quedé pensando, ¿habrá algún país que de verdad nunca haya sido conquistado del todo? Así que me puse a buscar yo, como buen detective histórico de Google, y encontré al único ganador: Rusia, el único territorio moderno que jamás ha caído al 100% bajo control extranjero. En 1237-1240, sí, los mongoles conquistaron toda la Rus de Kiev, pero aquello no era la Rusia de hoy, sino un estado mucho más pequeño y fragmentado. En 1812, Napoleón llegó a Moscú, pero no consiguió ocupar todo el país. Y en 1941, la Alemania nazi ocupó gran parte del oeste, pero nunca el 100%. ¿Por qué es tan difícil conquistarla? 1. Territorio gigantesco, 17 millones de kilómetros cuadrados, o, para que te hagas una idea, más grande que el desprecio de tu ex. 2. Clima extremo, inviernos tan fríos que hacen que salir a por el pan se convierta en misión suicida. Napoleón lo sufrió, Hitler también, y ambos terminaron huyendo con más resfriados que victorias. 3. Estrategia de tierra quemada. En la Segunda Guerra Mundial, mientras los nazis avanzaban, los rusos iban quemando campos, destruyendo cosechas y hasta volando almacenes para que el enemigo no tuviera nada con lo que alimentarse. Resultado, los alemanes llegaron al invierno con hambre, frío y 0 ganas de seguir. Conclusión: Rusia es como intentar matar a Terminator en las películas. Puedes dispararle, explotarlo, aplastarlo y aún así seguirá levantándose, mirándote con cara de «hasta la vista, baby». En la historia, todos los imperios caen, menos, por ahora, uno. Y si algo nos enseña Rusia, es que el tamaño, el clima y una defensa feroz pueden convertir a cualquier invasor en una nota a pie de página en los libros de historia.